Buen día. Vamos a empezar la clase de normalidad y anormalidad en la materia Introducción a la Psiquiatría. Vamos a empezar definiendo, según la Real Academia de la Lengua Española, a qué nos referimos con normal. Lo primero que nos dice es que es una cosa que se halla en su estado natural. Quiere decir que existe un estado natural de las cosas, según la Real Academia. Luego dice que nos referimos al hablar de normal a algo que es habitual, que sirve de norma o de regla y que es dicho de una cosa que por su naturaleza, forma o magnitud se ajusta a ciertas normas que han sido fijadas de antemano. Lo que vamos a rescatar de todos esta conceptualización es que cuando hablamos de normal hacemos una división entre dos naturalezas de una cosa, algo que es la norma o que está fijado de antemano y algo que sale de esa norma, de esa regla que se ha fijado. Pero para tener un poco más de claridad, definamos, según la RAE, qué es anormal. Para la Real Academia de la Lengua, primero nos dice que accidentalmente se halla fuera de su natural estado o de las condiciones que le son inherentes. Volvemos al punto que se refiere a algo que tiene un estado natural y que hubo algo que lo sacó de ese estado natural. En segundo lugar, nos dice que es algo que es infrecuente. Ya entramos a hablar de frecuencia, entramos a hablar de estadística. Y en tercer lugar, habla ya de personas, habla de desarrollo físico e intelectual que es inferior a lo que correspondería a su edad. Aquí, a diferencia del concepto de normal, ya introduce otros elementos que tienen que ver con el desarrollo de las personas y de los individuos. Nos vamos acercando poco a poco a lo que nos interesa a nosotros en psiquiatría. Bien, para acercarnos un poco más, veamos una definición psicológica de lo que es anormal. Vamos a decir que es el estudio científico, y cuando hablamos de científico estamos diciendo que se sigue rigurosamente ciertas reglas, ciertos pasos para llegar a la definición como tal, y que este estudio científico tiene objetivos. Esos objetivos son describir, explicar, predecir y controlar conductas que se consideren extrañas o inusuales. Fíjense que en la definición psicopatológica o psicológica de anormalidad ya introduce otros elementos a los que la RAE nos decía, además de que es algo que sale de la norma, que sale de la frecuencia, el estudio de la anormalidad nos debe llevar a describir, explicar por qué sucede, a predecir la ocurrencia de este fenómeno y a controlarlo. Es decir, a cómo podríamos controlar la ocurrencia de este fenómeno. Nosotros en psiquiatría
en psicopatología nos basamos en algunos presupuestos para catalogar algo como anormal o normal, sabiendo que es muy complicado definir esta postura. Por lo tanto, no nos basamos en un solo concepto, en una sola premisa, sino que en una conjunción de premisas. Solamente la conjunción de todas estas premisas nos puede dar lugar a esto que el concepto anda buscando, a describir, a explicar por qué suceden las conductas anormales, a predecir cuándo puede suceder y a controlar estas conductas inusuales y en qué momentos se deben controlar. Eso es importante para nosotros en psiquiatría y va a ser importante para ustedes como futuros profesionales. De esta forma, entonces vamos a pasar a revisar un poco a qué se refiere o a qué nos referimos cuando hablamos de todas estas premisas. En el DSM-4, que es la clasificación de los desórdenes mentales y del comportamiento de la Academia Americana de Psiquiatría, en su 4ª edición, nos dice que la conducta anormal es un síndrome, es un patrón de conducta, y cuando nos dice que es un síndrome, nos está diciendo que puede tener diferente sintomatología, no siempre la misma, que puede tener diferente origen, no siempre el mismo origen, y que es clínicamente significativo, es decir, esta conducta, este patrón de conducta es evidente y que ocurre en una persona y que esta ocurrencia está asociada con una angustia. Esta palabra de angustia ya nos da lugar a la intervención desde el punto de vista psiquiátrico, en el sentido de que al hablar de angustia estamos hablando de malestar, es decir, la persona no está cómoda con este patrón de conducta. Y en ese sentido es nuestro deber como médicos ayudarle a aliviar esta angustia. Pero además nos dice que no solamente puede ser una angustia que está presente en ese momento, sino que además puede haber una incapacidad. Es decir, no solamente hay un padecimiento interno de malestar de parte de la persona, sino que además está asociada una incapacidad. Y esa incapacidad puede ser para que la persona desempeñe alguna actividad de su vida diaria, ya sea de trabajo, de familia, una actividad meramente mental, por ejemplo, memorizar, razonar adecuadamente. Si la persona muestra una incapacidad para cualquiera de estas actividades y esta incapacidad le genera malestar, también nosotros vamos a entender que si se genera malestar debe ser una situación anormal y estamos llamados a ayudarle a esta persona a recobrar un estado anterior de forma que esta incapacidad se vea resuelta. Entonces llevamos ya 2 elementos en los cuales nos vemos llamados a intervenir. Cuando este patrón de conducta, que no solo es infrecuente, no solo sale de la norma, sino que genera angustia e incapacidad en las personas, además de eso nos agrega un tercer elemento, que es el riesgo. ¿Y riesgo de qué? Pues ahí dice el concepto, es un riesgo significativo, elevado, de sufrir muerte, dolor, incapacidad o una pérdida importante de la libertad.
Y aquí hay que agregar un elemento más, que este riesgo de muerte, dolor, incapacidad o pérdida de la libertad no solamente es para la persona que está padeciendo la conducta anormal, sino que puede ser para las personas que tiene alrededor o que son más cercanas a él. Así tenemos personas que, teniendo una conducta que se puede catalogar como anormal, no solo presentan angustia, no solo presentan una incapacidad para establecer relaciones adecuadas con otras personas, sino que además esta angustia y esta incapacidad para establecer este tipo de relaciones genera riesgos y sufrimientos. Por ejemplo, una persona con trastorno bipolar en fase maníaca, que tenga el poder de decisión y de firma en documentos legales, fácilmente puede, en una apuesta, en un juego o simplemente porque se le dio la gana, firmar que está regalando las escrituras de su casa o que firma un cheque a favor de otra persona, simplemente porque esta incapacidad, que puede ser en ese momento cognitiva, que puede ser mental, por el síndrome de problemas conductuales que está teniendo en ese momento, genera, y puede ser que en un momento posterior, cuando esta crisis de conducta normal haya pasado, se arrepienta. En ese sentido, estamos nuevamente interpelados a intervenir. Entonces, cuando hablamos de conducta anormal, debemos de entender que en la persona que la está presentando o en las personas que están alrededor o que son cercanas al individuo, puede haber o debe haber una angustia presente, una incapacidad ya sea física, mental, laboral, o un riesgo significativo, como ya dijimos, de muerte, dolor, incapacidad o pérdida de la libertad. Bajo estas premisas vamos a entender entonces que es nuestro deber intervenir en situaciones de conducta que consideramos anormales. Bien, pero entonces, ¿cómo hacemos para definir realmente cuándo es una conducta normal o cuándo no? Para eso, para ayudarnos a definir esto, nos apoyamos de algunos criterios. Estos son los criterios que nos van a ayudar a definir la normalidad. Es decir, lo que se escapa a estos criterios es lo que nosotros vamos a llamar entonces conductas anormales. Tradicionalmente se han descrito 4 tipos o 4 criterios. El criterio de salud, es decir, el criterio de no estar enfermo. El criterio de normalidad como utopía. El criterio de normalidad como promedio. Y normalidad como proceso. Sin embargo, para efectos de este curso y efectos de evaluar personas y efectos de definir claramente quiénes sí necesitan alguna intervención y quiénes no, vamos a añadir 4 criterios más. El criterio de bienestar subjetivo, el criterio de normalidad como adaptación, el criterio de normalidad como ventaja biológica y el criterio de normalidad definida legalmente. Cuando hablamos de normalidad como salud, estamos hablando, como ya dijimos, la ausencia de enfermedad, y esto nosotros lo definimos como signos y síntomas. Si está presente sintomatología que esté descrita en los libros y con la cual nosotros podamos hacer el diagnóstico de una enfermedad, en ese momento vamos a estar diciendo que esa persona ya entró en este rango de lo que llamamos
síndromes de conducta anormal o de anormalidad. Si la persona muestra ausencia de estos signos y síntomas, nos indica que está saludable y entonces entra en el criterio de normalidad como salud. Esa es una de las premisas que utilizamos para definir la normalidad en las personas. La presencia o ausencia de enfermedad. El segundo criterio, el de utopía, se considera que es normal cuando existe una mezcla de distintos elementos mentales entre lo que la teoría habla como el yo, el superyo, el ello, que no es más que una persona se adapte a las reglas sociales, que se adapte a sus propias reglas o a sus propios principios, y que tanto las reglas sociales y los principios personales le permitan llevar una vida armoniosa con el resto de personas. Esta mezcla de la que habla el concepto de reglas internas que son personales y reglas sociales debe ser armoniosa y, así como dice el concepto, debe ser perfecta. A eso se refiere que me permitan relacionarme de forma adecuada con el mundo, con las personas, en la familia, en el trabajo, y que de repente cuando yo empiezo a tener problemas por mi conducta, por mis creencias, en ese momento ya perdemos esta categoría de normalidad. Un ejemplo podría ser las personas que tienen algún tipo de creencias que son extremistas, ¿no? Que ponen en riesgo las relaciones entre personas. Por ejemplo, podría ser alguien que, un jefe que no permita marcaciones minutos antes o minutos después de la hora de entrada o de salida de trabajo, y eso obliga a todo el personal a marcar exactamente a la hora. Estamos hablando entonces de personas con características obsesivas o personas que necesitan siempre mantener un orden, pero que sea extremo y que ese orden no le permita a las personas digamos, estar relajadas, sino que están en constante tensión, en constante contradicción, y eso genera un clima laboral incómodo, estresante. Allí estamos hablando de que el concepto de normalidad como utopía se ha roto. El tercer criterio es como promedio. Aquí recordamos la curva de Gauss que veíamos en estadística, que alguna vez vimos en estadística, y de lo que se trata es de que todas las conductas que están en el centro y que forman la campana se consideran conductas normales por estar dentro del grupo mayoritario, y los extremos, que vendrían siendo las conductas que no se apegan a la de todo el grupo, se corresponden a desviaciones de esta normalidad. En este caso podríamos mencionar, por ejemplo, rangos de hemoglobina. De repente algunos laboratorios reportan como rango de hemoglobina normal de 12 a 16. Todo lo que esté entre 12 y 16 se considera dentro de lo promedio, dentro de lo normal. Pero cuando se va alejando del 12, que vamos del 11, 10, ahí ya se considera fuera de la norma, o si vamos 17, 18, y casi que esos extremos van a corresponder a algún tipo de enfermedades. Por eso la normalidad como promedio es bien apreciada en espectros científicos. Los psicólogos, por ejemplo, cuando aplican pruebas psicológicas a los pacientes, andan buscando los criterios de normalidad estadística. La mayoría, cómo responden, ¿no? Y así funcionan las pruebas estadísticas. Y todos los exámenes que los médicos aplican
también buscan rangos estadísticos. A eso se refiere la normalidad como promedio. Cuando hablamos de normalidad definida legalmente, estamos hablando de derechos y deberes que están previamente descritos en leyes y que el incumplimiento de estas leyes es lo que genera anormalidad. Por ejemplo, debe haber alguna ley que diga que tenemos que presentar, que debemos de pagar impuestos los primeros 10 días hábiles de cada mes. La ley dice que si yo me salgo de los primeros 10 días, entonces caigo en ilegalidad, que en ese aspecto sería anormalidad, ¿no? Igual, hay un derecho y hay un deber que no solo es legal, sino que también es moral. Para las personas que han leído o que leen, por ejemplo, los 10 mandamientos, ahí son reglas, son restricciones a las cuales las personas se tienen que someter. Cualquiera que incumpla esa norma o esa regla, estamos hablando que cae dentro de lo anormal. A eso se refiere entonces la normalidad definida legalmente. Y cuando hay personas que incumplen esta normativa legal, estamos hablando ya de características de personalidad, que son las que nosotros entramos a evaluar. Cuando hablamos la normalidad como ventaja biológica, es bien curioso porque aquí estamos hablando de cuando la constitución de una persona le puede permitir una mejor calidad de vida o le puede permitir más años de vida. A diferencia de las personas que no tienen esa ventaja, que pueden ser más proclives a tener algún tipo de enfermedad. Así, por ejemplo, si comparamos personas que tienen diabetes contra las personas que no la tienen, pues tienen una ventaja biológica las que no tienen diabetes, porque las que sí lo tienen los predispone a sufrir complicaciones de la misma. Igual, una persona que tenga esquizofrenia tiene una desventaja con respecto a la persona que no la padece, precisamente porque es más fácil que una persona con esquizofrenia sin tratamiento se meta en problemas que alguien que no lo tenga. A eso se refiere cuando hablamos de ventaja biológica como normalidad. Entonces hablamos de anormalidad a alguien que no tenga esa ventaja biológica. La normalidad como adaptación, cuando hablamos de adaptación estamos hablando de algo que se impone y que hay que sujetarse a esa imposición. En ese sentido, la normalidad como adaptación está hablando de aspectos culturales que son aceptados y a veces que son institucionalizados para que la persona se adapte a ello. Un ejemplo clásico sería lo que estamos viviendo en este momento en todo el país y en todo el mundo. Esta situación de la pandemia ha obligado a tomar ciertas conductas que antes no lo hacíamos. Ahora, por ejemplo, todos tenemos que andar mascarillas. Todas las clases son virtuales. Antes no pasaba eso. Estos nuevos criterios sociales hacen que se tomen estas nuevas normativas, por ejemplo, el uso de mascarillas, y que ahora ya es culturalmente aceptado el uso de mascarilla, ya está impuesto, ¿verdad? Hasta en las instituciones. Y una persona que incumpla estas nuevas normas sociales se considera que sale de la normalidad. Entonces entraría como una anormalidad de adaptación.
Cuando hablamos de normalidad como bienestar subjetivo, personal e individual, estamos hablando de una valoración que cada uno hace con respecto a sí mismo, con respecto a lo que piensa sobre su estado de salud o enfermedad, sea físico o sea mental. Es decir, en ese sentido no es necesario que el médico lo diagnostique con alguna enfermedad X, sino que la persona con solo referir sentir malestar, ya estamos entrando en esta categoría de normalidad como bienestar subjetivo, personal e individual, precisamente porque en muchas ocasiones puede escapar a la percepción que el otro puede hacer de uno, sino que es nuestra propia percepción sobre nuestro estado individual. Y finalmente, la normalidad como proceso, que está de más decir que es muy interesante, está hablando de que no solo es la consecución de varios pasos, sino que es el resultado final de toda esta serie de sistemas que hay mentales y físicos que son esenciales a la hora de definir qué es normal y qué no. Hay muchos autores que al final enfocan la normalidad como el resultado de todas las conductas que realizamos a lo largo de nuestra vida y no solo una sola. Es decir, si nosotros estamos entrevistando a una persona y esa persona nos cuenta que fue despedida de su trabajo, de repente no nos puede parecer que cae en una categoría de anormalidad, porque cualquiera puede ser despedido de su trabajo. Pero si lo vemos a lo largo de la vida y nos encontramos que esta persona tiene 35 años y que a sus 35 años ha sido despedido de 17 trabajos, entonces eso sí ya nos llama la atención y nos hace pensar que hay alguna especie de sistema, probablemente que sea mental, que sea físico, que sea conductual en esa persona, que determina que cada vez que va a buscar un trabajo lo terminen despidiendo. Es decir, hay algo que hace que su conducta sea improductiva y que por lo tanto lo terminen despidiendo de todos los trabajos. Entonces, cuando hablamos de normalidad como proceso, lo hablamos así. Entender este tipo de normalidad es importante porque nosotros en la historia psiquiátrica vemos un apartado que se llama historia personal y ahí vemos la historia de la persona a lo largo de toda la vida, de toda su vida, ¿no? Y precisamente es la vida como un proceso lo que estamos buscando para ver si de repente se ha venido repitiendo una conducta. Así, por ejemplo, personas que consideran que toda su vida ha sido un fracaso y que siempre les va mal, pues eso nos debe llamar la atención, porque puede ser que esta persona muestre algún tipo de conductas que hace que al final siempre termine teniendo los mismos resultados. Es decir, no puede ser que la vida sea tan mala con una persona y con otras tan buena, ¿verdad? Sino que también está definido por las conductas de cada uno. A eso se refiere este criterio de normalidad. Bien, entonces estos 8 criterios, con uno solo, a veces es muy complicado hablar de normalidad o anormalidad. Entonces tenemos que unificar o tenemos que reunir varios criterios para hablar de una conducta normal en alguien. Así, por ejemplo, la normalidad como proceso la podemos unir de repente la normalidad como ventaja biológica y la normalidad como ausencia de enfermedad. Y ahí sí podemos tener, por ejemplo, que alguien que tiene un problema de tiroides, que eso sería una desventaja biológica, a lo largo de su vida ha presentado cuadros de ansiedad, ha presentado
cuadros de sobrepeso, ha presentado cuadros de depresión, y que todo esto lo veamos como proceso, lo veamos como desventaja biológica, pero también lo veamos como un criterio de anormalidad por enfermedad. Entonces los tres criterios nos están robusteciendo el hecho de que nosotros hablemos de que hay algo anormal ahí y que eso nos va a permitir explicar que esa persona puede ser que en el futuro siga presentando los mismos cuadros si no sigue el tratamiento médico adecuado. Por ahí es que vamos haciendo el análisis. Bien, siguiendo con el estudio de la normalidad y anormalidad, tenemos que ver otras situaciones que tienen que ver con otro tipo de elementos que tienen que ver con la normalidad. Esos elementos sirven para definir la normalidad, pero en ellos se toman en cuenta otros elementos que nos permiten, digamos, como darle más sustento a esta condición de anormalidad de la cual estamos hablando de una persona. Estos elementos son el sufrimiento, es decir, todo lo que ya hablamos anteriormente, por ejemplo, una persona que tenga el diagnóstico de diabetes y que por eso nosotros pensemos que tiene una desventaja biológica, bueno, va a tener un mayor sustento hablar de anormalidad si además esa condición le está generando sufrimiento a la persona, le está generando que se deprima, por ejemplo. Pero si no se deprime y tampoco sufre, entonces, aunque tenga diabetes, aunque nosotros lo consideremos dentro de los criterios como una desventaja biológica, no podríamos hablar completamente de anormalidad porque no le está generando sufrimiento. Y puede ser que otra persona que consideremos normal, entre comillas, porque tiene una ventaja biológica, porque no tiene diabetes, puede ser que sí sufra. Entonces va a ser más fácil catalogar como una conducta o un síndrome de anormalidad la persona porque sufre aunque no tenga diabetes que la otra. Eso hay que tenerlo bien en cuenta. Otro de los elementos es la desadaptación. Es decir, que un comportamiento sea funcional y adaptativo. Aquí nuevamente hablamos de las normas sociales, de lo que ya vimos. Que permita al individuo conseguir objetivos. Es fundamental para que sea considerado como normal o anormal. En ese sentido, se refiere a la convivencia que nosotros tenemos con el resto de personas en una situación en particular. Por ejemplo, si yo entro a estudiar a un lugar, pero yo provoco discusiones, provoco peleas y hasta puedo provocar malos entendidos entre las personas y eso provoca que el ambiente sea poco propicio para el estudio, quiere decir que yo estoy provocando situaciones de desadaptación y eso entra en un criterio de anormalidad, incluso más grande que los criterios anteriormente vistos. Entonces el elemento de anormalidad es importante, ¿no?, a la hora de definir a una persona. El elemento de irracionalidad e incomprensibilidad. Eso significa que van a haber comportamientos que sí de repente van a tener alguna explicación lógica, racional, pero van a haber otros que no. Van a haber otros que no y que cuando nos topamos con esos otros que no tienen esta explicación, vamos a considerarlos como anormales. Esto sucede muchas veces con algunos síndromes mentales que están siendo producidos por alguna enfermedad médica, por ejemplo. Sin embargo, en psiquiatría nosotros, por ejemplo, vemos algo que se llama trastorno facticio y hay otro que se llama trastorno por simulación, donde las personas
tienen la necesidad de parecer enfermos o de actuar como enfermos, o que las personas nos vean como enfermos. En ese sentido, no hay una explicación racional de parte de la persona, y entonces caería dentro de la irracionalidad y sería un elemento de anormalidad, a diferencia de las personas que sí tengan algún elemento de déficit biológico, que por ese déficit sea bien fácil que nosotros expliquemos algunas conductas de parte de ellos. Otro elemento es la pérdida de control. De esta menciona que suele esperarse que las personas se controlen a sí mismas y que su comportamiento sea predecible. Por ejemplo, si estamos a media cirugía, estamos operando a alguien y de repente tenemos hambre, pues lo lógico es esperar a terminar la cirugía. No es lógico que alguien salga a media cirugía a comer. Igual, si alguien está en una exposición, no es lógico pensar que en ese momento, por ejemplo, quiera ir a almorzar, o que quiera hacer una llamada a su novia, por ejemplo. Son cuestiones que escapan a lo que uno espera que suceda con las personas. Sin embargo, hay situaciones en las que las personas pierden el control. Por ejemplo, hay casos donde salen desnudos, que no es algo que esperamos que hagan las personas. Hay otras personas, como lo vemos en el tráfico a diario, que se meten sin control o incluso amenazan con armas de fuego. Y esas conductas no esperamos que sucedan. Entonces consideramos que esa persona en ese momento perdió el control y cae en el criterio de anormalidad. Y el criterio o el elemento de excentricidad, que quizás sea el más difícil de definir, porque nosotros estamos acostumbrados a identificar como aceptables o convencionales muchas conductas, pero hay muchísimas personas que escapan a este control. En ese sentido, estas personas podrían catalogarse como excéntricas y, según la definición, caerían en criterios de normalidad. Pero, como les digo, esto es muy difícil porque de repente se pone de moda ser excéntrico, ¿no? Y ya es más difícil, porque si se pone de moda, quiere decir que la mayoría de las personas se vuelven excéntricas y caerían en un criterio de normalidad excéntrica. Y entonces la excentricidad como un elemento de normalidad quedaría fuera. Por eso es que es bien difícil. Sin embargo, como está descrito, lo colocamos. Ahora, de todos estos elementos, lo que debemos recordar es que uno solo no nos puede definir por completo cuando alguien es normal o anormal, sino que requerimos la conjunción de muchos de ellos para definir a una persona anormal o anormal. Y finalmente, la incomodidad para el observador. Cuando una persona viola o no cumple las normas sociales, su comportamiento se considera anormal. Esto es cuando las personas, a propósito, están rompiendo normas, ¿no? Se parquean en lugares indebidos, botan la basura donde no deben, manchan paredes que no deberían de hacerlo, y en fin, cualquier cantidad, desde las más leves hasta las más complicadas, cualquier cantidad de conductas entran en el elemento de anormalidad por incomodidad para el observador. Esta es un poco más sencilla que la de excentricidad, ¿no? Igual este elemento de valoración de las normas morales, que hablábamos un poco anteriormente, el comportamiento no se juzga en función de lo que es convencional y frecuente, sino que su función se mide si cumple las normas morales.
lo que quiere decir que uno debe comportarse de cierta manera. Aquí es un poco complicado, ¿no? Porque la moral, siendo una condición personal, estamos acostumbrados a escuchar que cada quien es dueño de su cuerpo y es libre de pensar lo que quiera. Eso nos venden, ¿verdad?, como norma social. Entonces hablar de violación de normas morales es bien complicado aquí en el país, pero insisto, este es otro de los elementos que está descrito y que por lo tanto hay que tomarlo en cuenta, ¿verdad? Así es que no todo lo que antes se consideraba anormal va a ser anormal siempre. Esta es una conducta que está de moda ahora y que ejemplifica lo que antes era anormal estadísticamente, ahora es normal estadísticamente. Y como les decía, hay muchas conductas que se ponen de moda. La excentricidad de repente se pone de moda, entra en criterio de normalidad. Así es que los invito a que en sus historias revisen estos elementos, tanto los criterios como los elementos, y que los vayan poniendo en práctica cada vez que puedan, con sus vecinos, con sus amigos. Traten de ir recordando tanto los criterios de normalidad como los elementos que nos definen, y ustedes van a encontrar que no todo es anormal y que lo importante, lo realmente importante cuando hablamos de normalidad o anormalidad es si genera malestar, si genera sufrimiento a la persona, si pone en algún riesgo a la persona, ¿verdad? Eso es lo que realmente nos obliga como profesionales de la salud a intervenir. Si no, aunque cumpla alguno de los criterios, probablemente no sea tan dañino o tan peligroso y por lo tanto no hay que hacer alguna intervención. Bien, les voy a dejar en el espacio de la clase un espacio por si tienen dudas o tienen preguntas de la clase, y para efectos de examen vamos a evaluar únicamente lo del presente video. Así que muchísimas gracias y nos estamos viendo en las próximas clases. Feliz día.